Bueno, hablamos ahora de la crisis en la agricultura generada por la guerra de Ucrania. Un año después de ese desabastecimiento que provocó el bloqueo de Rusia, las exportaciones de cereales por el Mar Negro sigue teniendo consecuencias. No exageramos, probablemente, Antonio Cárdenas, buenos días, si decimos que el sistema alimentario mundial sigue todavía en el alambre. No exageramos. De hecho, bueno, en 2021, antes de que surgiese esta guerra en 2022, tanto Rusia, pero sobre todo Ucrania, eran potencias mundiales en la exportación, producción y exportación de cereales. Vamos a ver los principales cereales que producía Ucrania en aquel momento. Estamos hablando de, por ejemplo, el aceite de girasol, tiene una producción extraordinaria y representaba el 50%, es decir, la mitad del consumo de aceite de girasol y derivados del girasol en todo el mundo dependía de Ucrania. Fíjate, ocupa la primera posición, lógicamente, a nivel mundial. Pero también tenemos de cebada, por ejemplo, el 18%, de millo, el 16%, o de trigo. La quinta posición mundial en exportaciones de trigo la ocupaba Ucrania. ¿Qué ha pasado? Pues que con esta situación, en ese periodo que fue desde que empezó la guerra en febrero hasta julio, estas exportaciones se frenaron porque 20 millones de toneladas de cereales se quedaron atrapadas en Ucrania. Claro, esto es tremendo, ¿eh? La primera posición mundial, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Y a qué países ha afectado más esta situación, Antonio? Pues precisamente a países de regiones de Asia, de África y también de Europa. Fíjate, este anillo interior son esas regiones. Tenemos, por ejemplo, el 30% de las exportaciones de ese cereal ucraniano que iban a la región de Asia, de Pacífico, por ejemplo. Países implicados y muy perjudicados, Indonesia o Filipinas, que se van esos porcentajes. En amarillo tenemos las exportaciones que iban hasta África, el 27% iba al norte de África, lo hemos hablado mucho, países como Egipto, por ejemplo, Marruecos o Túnez, y fíjate, el 6% iba a la Unión Europea, principal país importador de grano, de cereales de Ucrania en la Unión Europea, España. Bueno, tremendo. Oye, y ha habido un acuerdo en Estambul este verano para precisamente abrir el corredor. ¿Ese acuerdo ha servido de algo? Ha servido de algo. Dijimos que desde marzo hasta julio las exportaciones estuvieron paradas, pero bueno, gracias a ese acuerdo, esos 20 millones de toneladas de cereales bloqueados se fueron desbloqueando. Había un objetivo de sacar 8 millones de toneladas al mes, no se ha cumplido, pero bueno, bastante ha salido. Ese acuerdo se firmó el 22 de julio. Se firmó en principio hasta el 17 de noviembre y el 17 de noviembre se renovó hasta el 17 de marzo. Faltan 15 días para que caduque ese acuerdo y Rusia no está muy convencida de continuarlo. Enseguida hablaremos de eso, pero bueno, características de ese acuerdo. Recordamos aquellos barcos prácticamente escoltados saliendo por el Mar Negro que llegaban a estos controles en Estambul, en Turquía, donde se establecían delegados de Rusia, de Ucrania, de la ONU y también de Turquía para controlar que todo el contenido de esos barcos fuese de acuerdo con eso, con que hubiese cereales. Y por último, esto es clave. Rusia exigió, condición sine qua non, que no hubiese sanciones para la exportación de sus cereales y fertilizantes. Y ahora denuncia que esto no se está cumpliendo. Bueno, ¿y cómo estamos ahora? ¿Cuál es la situación? Bien, pues estamos de esta forma que vamos a ver enseguida. Esos 20 millones de cereales, 20 millones de toneladas de cereales prácticamente se han desbloqueado. Fíjate, en este tiempo unos 800 barcos han transportado esos 23 millones de toneladas. 23.000 millones de toneladas, ¿no? 23 millones de toneladas. 23 millones de toneladas en estos 8 meses. ¿A qué países han ido? Bueno, aquí lo vemos. Por ejemplo, China se ha destacado también en esto como principal importador de las toneladas de cereales ucranianos, y también España, como lo decíamos, en la Unión Europea también uno de los principales. Vemos también Túnez en esa parte alta de las importaciones. ¿Qué ocurre ahora mismo en Ucrania? Que con esta invasión rusa hay muchas menos hectáreas ahora mismo cultivadas en 2022 que en el año 2021. Se habla de una extensión similar al tamaño de Bélgica, que se ha dejado de cultivar dentro de Ucrania, claro, por la guerra. Y lo que te contaba antes, Roberto, el 17 de marzo, dentro de 15 días, se cumple ese plazo, ese final de este acuerdo para llegar a las exportaciones de cereal ucraniano, y Rusia ahora mismo dice que no quiere renovar porque denuncia que no se están cumpliendo esa exención en las sanciones para las exportaciones de su cereal. Ojo que hay uno de los que más importa ese grano es China, ¿no? Efectivamente, China, el otro día hablamos de que China se ha beneficiado de las exportaciones de Rusia de energía, pues también de grano también. Habrá que ver si esa no renovación también incluye a China. Vamos a hablar de este asunto con José Luis Esteban Mur, es presidente de la Lonja de Cereales de Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, pendientes de ese 17 de marzo. Me imagino que ustedes también, para ver si se renueva este acuerdo, porque si no, menudo estropicio. Totalmente. Yo le diría que creemos sinceramente que se va a renovar.
Es un acuerdo que también interesa a Rusia indiscutiblemente. Tengamos en cuenta que Rusia este año anterior, digamos la cosecha actual que está exportando, es una cosecha en trigo récord de la historia rusa, con lo cual, de alguna manera, el corredor creemos sinceramente que se va a mantener abierto. Sí que es verdad que tenemos una dependencia en este momento grande, porque las inspecciones de los barcos son francamente muy lentas. Claro. Y hoy tienes un atasco en el Bósforo importantísimo. Claro, ¿y sigue afectando esta situación al precio de los cereales o se ha estabilizado? Mire, se ha estabilizado de una manera importante, inclusive le diría que estamos prácticamente por debajo de los precios que teníamos antes de empezar la guerra. ¿Qué ha ocurrido? Fácil. Yo le diría que las cosechas, excepto Argentina, que el tema está francamente mal porque tienen una segunda niña y por tanto tienen una sequía importante, y entonces vamos a ver reducida la cosecha argentina de una manera francamente alarmante, porque de 50 millones que hablaban pasaremos a 30 millones en soja, con lo cual esto es un palo importante. Por contra, Brasil está muy bien. Y, de alguna manera, lo que confiamos es que se mantenga el corredor de momento abierto para seguir exportando desde Ucrania. Tenga en cuenta que, y yo aquí lanzo pues un agradecimiento a los agricultores ucranianos, porque sinceramente no sé cómo lo hacen, pero van a producir este año 25 millones de maíz aproximadamente y 14 o 15 millones de trigo, lo cual francamente es una sorpresa para todos, sí, puesto que cuando ves las imágenes de lo que está ocurriendo en Ucrania, sinceramente se te caen las lágrimas, no puedes pensar otra cosa, ¿no? Claro, y que tiene un mérito enorme que encima sigan recopilando trigo. ¿Sigue siendo España el principal, dentro de la Unión Europea, el principal cliente? Absolutamente. Piense que tenemos una dependencia, por ejemplo, en el aceite de girasol del 50% de nuestro consumo con Ucrania. En el tema del maíz, yo le diría maíz y trigo del orden de un 40%, con lo cual Ucrania para nosotros es un país con una verdadera capacidad de abastecimiento para el Estado español. Claro, después hay otros países donde si este suministro falla, pueden tener problemas muy serios hasta de hambruna. Estoy pensando en el norte de África, que tiene un suministro enorme, Egipto, por ejemplo, de este grano, ¿no? Por supuesto. Yo le diría el caso de Egipto, tal vez económicamente está, digamos, fuerte como para buscar alternativas. Pero indiscutiblemente piense que cualquier alternativa va a ser mucho más cara. Es decir, si el corredor no se renueva, indiscutiblemente habrá que buscar otros orígenes hoy mucho más altos de precio. Claro. Tenga en cuenta que la cosecha brasileña anterior está prácticamente terminada. Deberíamos ir a Estados Unidos y Canadá. Los precios son distintos. Bueno, José Luis, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, muy amables. Saludo.